entiendo que estáis viendo la pantalla de régimen de autónomos, ¿vale? Entonces, primero de todo, esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? El guión, más o menos la duración prevista es de 30 a 45 minutos en función de lo que me alargue yo y de las consultas que podáis ir teniendo, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es explicaros un poco cómo funciona el nuevo sistema, cómo funcionará para 2023, porque ya veréis que hay unos periodos transitorios, cómo se regulariza la cuota de autónomos, porque ahora el sistema lo que hace es que tú durante el año vas haciendo unos pagos de cuotas y a final de año se tiene que regularizar o no, ¿vale? Pero ya lo veremos. También hablaré del tema de la tarifa plana, por si hay alguno de vosotros que está en tarifa plana. Y lo mismo para los que están con tarifa plana anterior al 2023. Y os comentaremos también nuevas obligaciones de información que tienen los autónomos, algunos que serán automáticas y otras que habrá que ir informando, ¿vale? Entonces, esto ya veremos pues si lo hacemos desde aquí, desde el despacho, o lo hacéis vosotros mismos, ¿vale? Entonces, objetivos de la sesión, pues conocer cómo funciona el sistema de autónomos. No hace falta técnicamente que lo conozcáis, pero por lo menos que tengáis una idea para luego, sobre todo a final de año, cuando se haga esta regularización, no tengáis sorpresas. Que si luego os dicen, oye, que sale a pagar 500 euros por la regularización, pues que ya más o menos lo tengáis previsto o que toméis las medidas antes para hacerlo, ¿vale? Y analizar los casos, en que conviene cambiar la base de cotización. Pues ya os explicaremos 3 o 4 casos en los que os aconsejaremos cambiar la base de cotización o para pagar menos o para pagar más y evitar problemas, ¿vale? Y sobre todo lo que queremos pues es aclarar las posibles dudas que tengáis, ¿vale? Vale, vamos a hacer un poco un recordatorio de que para qué sirven los autónomos, que a veces casi me sorprende que tenemos autónomos que no saben que si están de baja médica o tienen un accidente tienen derecho a unas prestaciones. Bueno, pues tenerlo en cuenta, que tenéis aparte del tema de la asistencia médica, que se supone que es universal, pero que mejor estar cotizando, también tener en cuenta las prestaciones que tenéis, pues sobre todo las bajas laborales, bajas de maternidad, de paternidad. Bueno, saber de que hay unas prestaciones que van ligadas a la base de cotización que tenéis, ¿vale? Y el tema de la jubilación, ¿vale? Algunos más cercana y otros más lejana. Vale. Del tema del cambio del sistema de autónomos, lo que hay que tener en cuenta es que va a ser una implantación progresiva. Va a haber ahora 3 años primeros en el que irán poco a poco adecuando lo que se paga de las cuotas de autónomos a los rendimientos que hay, pero eso es con una visión a 9 años. Entonces ya iremos viendo. La idea es que los autónomos que tienen pocos ingresos, que paguen menos autónomos, y los autónomos que tienen más ingresos, que paguen más. No como ahora, que prácticamente a lo mejor el 80% están pagando la base mínima de cotización, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calculará esto? Tenemos que hacer dos supuestos diferentes, ¿vale? Y de los que estéis en la charla tenemos de los 2 casos. Entonces, hay algunos que sois autónomos individuales, que no estáis dentro de sociedad, y entonces la base de cotización se hará en función del rendimiento que tengáis, ¿vale? Y luego están los autónomos societarios, que será en función de la nómina y otras percepciones que haya, ¿vale? Estas otras percepciones pues pueden ser, por ejemplo, los dividendos, que ahora se tendrán que tener en cuenta a estos efectos, ¿vale? Luego, ¿qué más? Entonces, ahora os explicaremos cómo se calcula, os explicaremos básicamente, sin entrar mucho en detalle, ¿vale? ¿Qué más habrá que tener en cuenta? Bueno, que hay unos tramos de cotización. No es que si ganas 3.000 euros al mes tienes que pagar el 30% de estos 3.000, sino que se te adjudica un tramo de cotización y tú puedes elegir entre un mínimo y un máximo. Y entonces ya veremos a ver lo que os interesa en cada caso. Si me interesa cotizar por el mínimo o el máximo, depende de lo que me pueda permitir, por decirlo así, y las expectativas que tenga pues de cara a jubilación y otras prestaciones. Vale. Otro tema muy importante que puede afectar a alguno de vosotros. Antes había una limitación para los mayores de 47 y 48 años, ¿vale? Esto se ha eliminado y por lo tanto ahora se puede cotizar por la base que se desee. Antes había una limitación
para los que tenían más de 47-48 años y no podían cotizar por una base superior a unos 2.000 euros, salvo que lo hubiesen pedido antes, ¿vale? Esta limitación ya ha dejado de existir, lo cual es interesante en algunos casos. Lo único que tienes que estar en un tramo que te permita esa cotización, ¿vale? Luego, bueno, la limitación de la base máxima de cotización en algunos casos se refiere a que si tú quieres cotizar por una base alta pero tienes unos rendimientos bajos, pues no puedas cotizar por una base muy alta, salvo que ya vinieses cotizando con anterioridad por esa base, ¿vale? Otro tema importante es que cada vez más van a cruzar los datos Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Entonces, tenemos que ver cómo va a funcionar esto, si vamos a ser nosotros los que tenemos que dar la información a la Seguridad Social sobre los rendimientos o a final de año Hacienda, a través de la declaración de renta, enviará los datos a la Seguridad Social. Estos ya son temas, digamos, burocráticos que ya veremos cómo funciona. ¿Vale? El tema de colectivos beneficiados y perjudicados por la nueva normativa, pues esto. Beneficiados los autónomos que tienen muy pocos ingresos, del orden de 500 euros al mes, pues que ahora en vez de pagar los 280, pues irán a pagar pues unos 225, 230 euros si quieren, ¿vale? Y luego como perjudicados, entre comillas, pues los que tengan ingresos muy altos y que en vez de pagar la base mínima, pues les obligan a cotizar y que a lo mejor tengan que pagar pues 400 o 500 euros de autónomo. La contraparte es que tendrá unas bases de cotización o para prestaciones más altas. Entonces, ahí cada uno depende de si cree en el sistema de seguridad social o no, ¿vale? Luego, por otra parte, saber que hay unas cuotas de unas calculadoras para calcular las bases de autónomos, ¿vale? Y que en algunos casos, aunque eso es que decía de los autónomos que tienen unas bases de cotización muy bajas, que aunque tenga unos ingresos muy bajos y la base de cotización sea muy baja, como mínimo de cara a jubilación y demás se les computará por unas cantidades, ¿vale? Ahora pasaré al siguiente punto. Dejadme que creo que hay alguien. Vale, yo creo que ya. Vale, estaba mirando a ver si había entrado alguien más. Vale, entonces sigo con la presentación. Vale, vale, entonces, ¿cómo funciona el sistema? ¿Vale? De momento, para el 2023 está previsto que nosotros podamos elegir o cambiamos de base de cotización o no, ¿vale? Como todo ha sido bastante precipitado, pues lo que han decidido es que, oye, pues si quieres cotiza por lo que venías cotizando en el año 22 y luego ya regularizarás de alguna manera, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que decidir si mantenemos la misma base de cotización o la cambiamos. Ahora os explicaré cómo se calcula todo y así tomáis una decisión o nos la comentáis y lo valoramos conjuntamente, ¿vale? Ya digo yo que en la mayoría de casos estamos diciendo a los clientes que casi, salvo que tengan ingresos relativamente altos, que se mantengan en la misma base de cotización, salvo en algún caso concreto, ¿vale? Contad también que el cambio de base de cotización se puede hacer cada 2 meses, o sea, en enero, por ejemplo, lo podemos hacer con efectos de marzo, con lo cual, si vemos en algún momento que os disparáis de rendimientos, os va a salir a pagar más de autónomos, pues lo que os aconsejaríamos, o vosotros mismos lo podéis ver, es decir, oye, voy a pagar un poquito más, voy a pagar 30 o 40 euros más al mes, para que luego al final de año no me venga la regularización y tenga que pagar 400 o 500 euros de golpe, ¿vale? Ahora os lo explico, ¿vale? Entonces, luego habrá el tema de la regularización a final de año, ¿vale? Pues habrá que comunicar, ya veremos si automáticamente o lo hará Hacienda, qué rendimiento habéis tenido. Para entonces, la Seguridad Social os dirá, pues estáis en este tramo o en este otro tramo. Y en función de si habéis pagado más o menos, pues os saldrá a pagar o en algún caso a devolver, que serán los casos mínimos de como ya os explicaremos, ¿vale? Luego, otro punto a tener en cuenta, sobre todo para los que tenéis ingresos altos, oye, que es que ahora me suben y en vez de 300 euros tengo que pagar 500. Bueno, contar que no es que tengáis que pagar de 200 euros más al mes, que sí, realmente el coste para vosotros son los 200 euros menos lo que os ahorráis en la declaración de renta, que si resulta que tenéis unos ingresos altos, pues entonces os ahorraréis el 40% quizás o el 35% de esos 200 euros. Por lo tanto, el coste real, el coste a final de año, después de hacer la renta y todo, no serán los 200 euros, sino más o menos unos 130 o algo así. Y más que nada para tenerlo presente, que no es solo contar lo que pagáis más de autónomos,
sino lo que os ahorráis de impuestos al hacer la renta, ¿vale? Luego, otro tema también importante en vuestro caso es comprobar cómo estáis cotizando, ¿vale? Cuando se cotiza, se puede decir de que te mantenga la base de cotización o que te mantenga la base de cotización mínima, o puedes decir que si tienes una base intermedia, que se revalorice automáticamente según un índice que dice la Seguridad Social, que está ligado a la inflación. Entonces, cada año pues te van subiendo, pues depende, en años anteriores a lo mejor era un 2 o un 3 y ahora pues a lo mejor será un 6 o un 8%. Eso es interesante porque si resulta que siempre estás cotizando por una base de 2.000 euros, ahora con la inflación que hay del 6, el 7%, eso penalizará mucho cuando os jubiléis. Por lo tanto, nuestro consejo es, si os lo podéis permitir y cuadra dentro de los tramos, pedir la revalorización automática de bases de cotización, de manera que cada año os vaya subiendo en base a este índice ligado a la inflación. Y por tanto, si estáis pagando ahora una base de cotización de 2.000 euros, que pagáis pues unos 600 euros, pues que el año que viene pues pagáis unos 2.100, 2.150 para que luego cuando os jubiléis pues os quede una pensión más correcta, ¿vale? Vale, luego os explico aquí el tema de los tramos, que es lo más importante que entendáis, aparte del tema de la revalorización. Vale, aquí lo que se fija es que hay que mirar qué rendimientos netos tenéis durante el año, ¿vale? Tenemos dos casos, los autónomos societarios, ¿vale? Que entonces lo que se coge son las nóminas brutas, más que incluye, por ejemplo, la retribución en especie por el pago de autónomos, si es que los autónomos los paga la empresa, más los dividendos si hay. Entonces, lo que tenéis que comprobar es en qué tramo estáis, ¿vale? Contando que esto es dividido por 12, si tenéis 14 pagas, pues entonces pues hay que dividir el total anual entre 12. Si, por ejemplo, resulta que haciendo esa división estáis con unos rendimientos netos de 2.500 euros, pues entonces os dirán que tenéis que ir a este tramo, ¿vale? Al tramo 7. El tramo 7, ¿vale? Porque estáis en 2.500. Entonces, aquí lo que podéis elegir es entre una base de cotización de 1.078 y otra de 2.760. O sea, podéis elegir, ¿vale? Si estáis bien encuadrados, porque ahora tenéis una base de cotización, la de autónomos para el año 2022 estaba alrededor de 1.200. Sí, vamos, unos 1.200. Con lo cual, si estáis en los 1.200, pues ya estáis bien, porque estáis entre el mínimo y el máximo. Incluso si quisieseis, podréis tirar para abajo y decir, oye, no, pues me cojo una base de cotización un poquito más baja y me ahorro a lo mejor 10 euros al mes, no mucho más de eso. Pero yo casi os lo dejaría de cara a prestaciones, de cara a jubilación y demás, ¿vale? Entonces, este es el primer caso. Autónomos societarios, ya estáis pagando como si estuvieseis más o menos en tramo 7, ¿vale? Si realmente tenéis menos ingresos de tramo 7, os podéis ir a un tramo como el 4, porque o incluso inferior, que sería pagar unos 310, 320 euros al mes. Pero esto sería si tuvieseis ingresos inferiores a 1.700 euros al mes. Entonces, podéis coger la base mínima para autónomos societarias, que actualmente será, bueno, para el 2023 será de 1.000 euros. ¿Vale? Entonces, si hay alguno que estéis en tramos más bajos que diría yo, que el 6 o el 5, valorar de si vale la pena cotizar por una base más baja, con la ventaja de que pagáis menos y con el inconveniente de que tenéis menos derecho a prestaciones, ¿vale? En el caso de autónomos individuales, que vais por estimación directa simplificada, pues el cálculo es el mismo. Tenéis que mirar el rendimiento neto anual, ¿vale? O sea, los ingresos menos los gastos, ¿vale? Sin contar las cuotas de autónomos, dividir entre 12 y ver en qué tramo estáis. Si resulta que tenéis 50.000 euros de ingresos, 20.000 euros de gastos, pues os queda un rendimiento de 30.000. Pues dividido entre 12 sería 2.500. Bueno, pues estaríais en este tramo de aquí, ¿vale? Con este tramo de aquí, el 7, pues sería pagar más o menos unos 320 o algo así. Claro que sería más, a lo mejor, que lo que estáis pagando ahora, que es unos 280, 290. Entonces, en ese caso tenéis dos opciones. Uno, ya me lo encontraré a final de año y ya me regularizarán, ¿vale? Y entonces tendré que pagar la diferencia
entre los 310, 320 y los 290 que he pagado, serían 30 euros por mes por 12, pues serán unos 400 euros al final de año, 360. O no, oye, a mí no quiero tener que pagar luego al final de esos 300 euros, oye, pues me subo la base de cotización a partir de enero o a partir de marzo y entonces ya voy pagando más. Y entonces cuando me llegue la regularización, prácticamente no habrá regularización porque ya habré pagado lo que me tocaba, ¿vale? Contad siempre que podéis optar entre estos límites, ¿vale? Aquí el inconveniente es que si, por ejemplo, tenéis una nómina de este estilo, ¿vale? Del tramo 7, salvo que vinieseis cotizando antes por cantidades más altas, por bases más altas, no podéis cotizar, por ejemplo, por una base de 3.000 euros. Entonces, es el inconveniente. Han quitado el tope de los 47-48 años, pero ahora lo han ligado a los rendimientos que tengáis. Entonces, para las bases altas, para bases de 3.000 o por ahí, tenéis que ya tener unos rendimientos pues de más de 2.000 euros al mes para poder optar por esas bases, ¿vale? Vale, entonces este es el cuadro en el que os tendréis que situar. Contar que el cálculo os lo he explicado muy rápidamente, es un poco más complejo. Por ejemplo, los autónomos societarios se pueden quitar como gastos un 3% de los ingresos de la nómina o de dividendos, y los autónomos individuales se pueden restar un 7% como otros gastos de difícil justificación, ¿vale? Entonces, del cálculo que os he hecho antes, que salían 30.000 euros de rendimiento, realmente habría que restar el 7% serían pues eso, unos 27.900 de rendimiento, y a partir de ahí habría que hacer el cálculo, ¿vale? Vale. ¿Qué más? Yo creo que más o menos lo hemos comentado. Eso, la base mínima para autónomos societarios es de 1.000 euros, que entonces sería pagar más o menos unos 310 euros, 312 euros, ¿vale? Que si en algún caso tenéis nóminas muy bajas, pues entonces, bueno, valorar de si vale la pena cotizar por esta base, ¿vale? Y luego tener en cuenta también que en tema, bueno, que si hay alguno que tiene, hay autónomos pues que sean de baja y alta 2 o 3 veces al año. Bueno, pues que en este caso hay que ver cómo se calcula la base de cotización, porque si resulta que se da de alta durante 2 meses, factura 12.000 euros, pues bueno, entonces es un poco más complicado el cálculo de la base de cotización, o esos meses no podrá cotizar por lo mínimo, sino que le harán cotizar por algo más, ¿vale? El tema de autónomos societarios, esto es algo que viene en la normativa hasta ahora, que se pone no solo la nómina, sino las reducciones en especie por uso por el pago de autónomos por la sociedad, y también los dividendos. Ya veremos si la normativa final dice algo y quita lo de los dividendos, porque hay bastante gente que se ha quejado por el tema de incluir el pago de dividendos en el cálculo de la cuota, pero de momento es como está, ¿vale? Esto más o menos ya lo he explicado. De momento vais pagando las cuotas, ¿vale? En función de si mantenéis las del año pasado o decidís cambiarlas para no tener que pagar luego vía regularización. Luego, a final de año, se hará el cálculo definitivo de lo que sale a pagar, y entonces la Seguridad Social os enviará una cartita diciendo, oye, os sale según los rendimientos que tienes, pues tenías que haber pagado 350 euros al mes y solo has pagado 290. Bueno, pues tienes que pagar 60 euros por 12 meses, pues 700 euros. Entonces, eso, la idea es que lo envíen hacia mediados finales del año 24 para lo que es el año 23, ¿vale? O sea, todavía hay falta para eso. Y entonces, vale, entonces puede ser que haya o diferencias a favor o diferencias en contra, ¿vale? Vale, en el caso de que sean diferencias en contra, pues se tienen que pagar, darán un mes para pagarlo, sin intereses de demora ni sanción, simplemente se paga y ya está, ¿vale? Y si son diferencias a favor, se puede pedir la devolución. Ahora os comentaré, porque normalmente no saldrán demasiadas diferencias a favor, ahora os lo explico. Y también está previsto de que, aunque os salga a devolver, si queréis, podéis mantener las bases de cotización. Oye, tú tienes que cotizar por menos, pero si quieres, como ya has pagado por más, puedes mantener las bases de cotización y así te cotiza además para jubilación y demás, ¿vale? Vale, entonces el caso que me interesa que quede claro es,
¿vale? Imaginemos, ¿vale?, que estáis pagando estáis pagando un tramo, estáis como autónomos societarios, ¿vale? Y estáis pagando una base de cotización más o menos que es de unos 1.200, ¿vale? Estáis, por ejemplo, en esta base, ¿vale? Si resulta que durante el año los ingresos que tenéis son inferiores a esto, por ejemplo, tenéis una nómina de 1.500 euros, ¿vale? Tendríamos que ir entonces, por ejemplo, a este tramo de aquí, ¿vale? A este tramo, estaréis en este tramo o incluso en este aquí, ¿vale? Pero como vuestra base de cotización, que es de 1.200 euros para autónomos societarios, está entre los tramos mínimos y máximos, entonces la Seguridad Social considera que estáis bien encuadrados y, por lo tanto, no podríais pedir la devolución, ¿vale? Este es un tema importante, ¿vale? Aunque os salga a favor, como ya estáis bien dentro de los tramos posibles, entonces no se puede pedir la devolución. Para pedir la devolución o más bien para pagar menos, lo que deberíais hacer es durante el año decir, oye, me interesa cotizar por lo mínimo, que para autónomos societarios, por ejemplo, sería esta cantidad de aquí, más o menos, son 1.000 euros. Y entonces, en vez de pagar durante el año los 380, estaréis pagando los 310 y a final de año, pues más o menos os cuadraría y el tramo vuestro estaría dentro del tramo que os corresponde y no habría devolución, ¿vale? Lo mismo para autónomos individuales. Si prevéis que vais a tener ingresos muy, muy bajos, del orden de los 500 euros al mes, pues igual os interesa cotizar por esta de aquí, ¿vale? Porque si estáis pagando por una base de cotización más alta, igual no os devuelven porque estáis en el tramo de base de cotización correcto, ¿vale? Esto es quizás lo más difícil de entender, o sea que si luego tenéis alguna duda o cuando abramos el turno de preguntas me lo decís, y si no, pues luego en privado pues ya nos lo comentáis, ya sea con María, con Jorge, si os lleva el tema Jorge, o conmigo directamente, ¿vale? Luego os explico también un poco el tema de la tarifa plana, pues si hay alguno que todavía tenéis tarifa plana anterior. Bueno, contar que la tarifa plana anterior es de 60 euros, ¿vale? Y luego más adelante pues se va subiendo. Después de los primeros 12 meses se va subiendo más o menos a unos 180, 190 y luego se van pagando más de unos 230 euros más o menos. ¿Vale? Entonces, esta tarifa plana se mantiene con independencia de los ingresos que tengáis, ¿vale? Por lo tanto, los que tengáis tarifa plana, tranquilos que esto a priori, el nuevo régimen no os afecta hasta que hayan pasado los 2 años, ¿vale? Hay casos especiales de autónomos jóvenes o con discapacidad que van un poco diferente, ¿vale? También se había preguntado de si había alguna limitación, si teníais muchos ingresos os quitaban la tarifa plana para los anteriores a 2023, en principio no la quitan, ¿vale? Y luego por otra parte, yo creo que no hay ninguno aquí, pero tenemos posibles clientes que se están planteando si darse de alta en el 2022 o en el 2023 porque cambia el régimen, porque a partir del 2023 la tarifa plana es de 80 euros al mes en vez de 60, pero puede ser durante 24 meses. En función de si pasado el año tienen ingresos superiores al mínimo salario mínimo profesional o no. Pues en este caso, bueno, hay que analizar casos. Si alguno de vosotros está en esta situación, lo comentamos, ¿vale? Pero yo creo que ya todos estáis dados de alta y por lo tanto no os afectaría, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué obligaciones tienen los autónomos? ¿Vale? Pues, bueno, que habrá que informar a la Hacienda o a la Seguridad Social de los rendimientos que se tienen. Esto ya veremos si es automático o lo tenemos que hacer nosotros, ¿vale? No está claro de si lo van a coger directamente de la declaración de renta o no. Lo que pasa es que la declaración de renta, pues por ejemplo, los autónomos societarios, en la declaración de renta no viene desglosado, por ejemplo, lo que tienen de nómina o si tienen una nómina que no sea de autónomos societarios, sino porque tienen otra nómina diferente Entonces, esto hay que ver qué es lo que si lo tenemos que preparar nosotros o vosotros o la Seguridad Social que directamente recoge los datos de Hacienda. Lo iremos viendo, ¿vale? Luego hay otra serie de obligaciones, por ejemplo, antes del 31 de octubre pues hay que actualizar datos en la web de Hacienda, pues la dirección, el teléfono, el mail, que esto ya debería estar actualizado, pero sobre todo el tema de la actividad o los porcentajes
de participaciones que tienen en la sociedad para comprobar que realmente se está encuadrado correctamente los autónomos societarios, ¿vale? Y luego el otro tema es el tema de, bueno, que está pendiente de comprobar si tenemos que informar nosotros a vosotros del rendimiento o será Hacienda quien lo pida, ¿vale? Vale. Luego, sobre todo también muy importante, el tema de recordar que tenéis que tener correctamente configurada la recepción de los mensajes de aviso de la Seguridad Social, ¿vale? Así como en Hacienda, de momento, para lo que son individuales no es obligatorio salvo algunos casos concretos de profesionales colegiados, no es obligatorio recibir las notificaciones de Hacienda por medios telemáticos. En Seguridad Social sí que es obligatorio tanto para autónomos individuales como para autónomos societarios. Entonces, deberéis comprobar que estáis bien dados de alta, porque si luego llega algún mensaje y no lo recibís o no lo veis, pues se os da por avisados y no podéis decir de que no lo habéis recibido o que no os habéis dado cuenta, ¿vale? Entonces, primera sugerencia, comprobar de que esté correctamente informado en vuestro registro de autónomos, tanto el correo electrónico como el número de móvil para recibir SMS, ¿vale? Y luego también os aconsejamos, la mayoría ya lo tendréis, pero autorizar ya sea a nosotros o a otro asesor para recibir también las notificaciones, de manera que si llega alguna notificación no solo llegue a vosotros, sino que también nos llegue a nosotros y os podamos trasladar lo que hay en la notificación, ¿vale? Y yo creo que con esto ya está. Damos las gracias por vuestro tiempo. Creo que es un tema importante, ¿vale? Y entonces, para cualquier consulta, pues eso, o con María, o con Jorge, o conmigo, en función de quién os lleve el tema, ¿vale? Entonces, ahora dejaré de compartir. Y si tenéis alguna consulta, pues la podéis formular. Yo creo que a ver si podéis activar los micros, y si tenéis alguna consulta la podéis hacer o la podéis hacer por el chat, ¿vale? Para el año que viene, ya aprovecho, ya que estamos, de cambios a nivel fiscal y laboral, hay alguno, ¿vale? A nivel de sociedades, por ejemplo, las empresas que facturan menos de 1 millón de euros, está previsto que en vez de pagar impuestos sociales al 25%, paguen al 23%. A nivel de seguridad social, también cambia algo la cotización. No está previsto que cambie la cotización, porque ahora activan unas cuotas de solidaridad, que le llaman, que es para mantener el sistema de pensiones, y entonces para los autónomos suben un 0,6% el tipo de cotización, y para los contratos los seguros sociales de empleados, pues suben un 0,6 también, 0,5 a cargo de la empresa y un 0,1 a cargo del trabajador, ¿vale? Para el año, deberes para el año 23, intentar empezar a mirar el tema de facturación electrónica, ¿vale? El tema de facturación electrónica, todavía tiene que salir la normativa, pero la idea es que las empresas de más de 8 millones de euros de facturación, para el 23 o inicios del 24, ya tengan que facturar todo electrónicamente. Eso quiere decir que tendrán que enviarlas. Está pendiente de ver cómo queda finalmente el sistema, pero la idea es que haya que hacer las facturas, enviárselas a Hacienda a través de la web de Hacienda, y entonces Hacienda generará un código QR que habrá que incluir en la factura, ¿vale? Entonces, bueno, eso para el resto de los que facturen menos de 8 millones de euros, que creo que son todos los que estáis aquí, eso sería un año más tarde. Entonces, para el 24, 25, ¿vale? Entonces, más que nada, por si tenéis sistemas de facturación, programas de facturación, no hay problema, porque los irán actualizando. Si no tenéis programa de facturación, pues ir mirando. Hay algunos programas de facturación que son gratuitos,
y otros que son de pago. Entonces, irlo mirando a ver durante el 2024. De momento no, pero yo esperaría en mediados del 2023 irlo mirando para el 2024, tener la idea clara y que nos pille por sorpresa. ¿Vale? Y no sé si había alguna consulta. Que no veo ninguna consulta por aquí. No sé si... Vale, pues si no tenéis ninguna consulta, pues nada. Sí, a ver, espera, Gemma, veure si puc donar... Hola. Ahora, vale, ahora sí. Vale. Hola, Gemma. No, hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, de hecho tengo dos preguntas. La primera es en referencia al cambio o no de la base de cotización de los autónomos. Claro, como va ligado a partir de ahora a los rendimientos netos, y nos has planteado las dos posibilidades. La primera, de hacer la modificación y entonces hacemos ese incremento o el pago de ese incremento mensualmente, o la otra opción que nos has planteado es esperar a la regularización a final de año y ahí ya, bueno, lo pagaríamos de golpe. ¿Qué pasa con los autónomos, como es mi caso, no societarios, que tenemos ingresos muy fluctuantes a lo largo del año? Puede haber meses que pueda tener unos ingresos determinados y otros meses que facture muy poquito. Entonces, claro, no sé hasta qué punto puedo hacer una previsión y si me conviene hacer esa modificación o más bien esperar a final de año, porque a final de año he entendido que es una media, porque divido el rendimiento neto entre 12. En cambio, ahora, claro, si pago una cuota que algunos meses cumplo y otros meses no cumplo, no sé. Sí, vale, entonces, la idea es que no hay que ir mirando cada mes si me paso o no paso, porque entonces en ese mes tengo que pagar más, sino que al final lo que se hará, o la idea es que se haga un resumen, un promedio anual, ¿vale? Entonces, lo que hay que ver es, en casos como el tuyo, es decir, yo lo que no haría es tirar hacia arriba, o sea, tirar a una base de cotización más alta, a no ser que te interese de cara a jubilación y demás. Porque si vas a una base de cotización más alta y decimos, oye, no, yo me pongo una base de cotización de 1.500 y si luego la cosa me va mal o no me va tan bien como eso, pues ya me devolverán. No, porque seguramente estarás en un tramo que realmente te permite. Entonces, yo casi prefiero, en casos como el tuyo, de que no sabemos lo que vamos a facturar y no sé si van a ser 8, 10 o 15 al final del año, intentar ir por la base mínima. O sea, intentar ver si incluso me bajo algo la base, contando que entonces tienes menos prestaciones, ¿vale? Pero entonces, tú ahora, por ejemplo, estarás en una base más o menos de unos 900 euros, que es la mínima, ¿vale? Entonces, es ver si, oye, si no tengo previsto estar en un tramo intermedio, pues incluso puedo intentar ir por un tramo más bajo. Y luego entonces luego ya me puedo plantear si las cosas me van bien durante el año, pues durante el año me la voy subiendo o ya esperaré a final de año a regularizar. ¿Vale? Entonces, opción 1, lo dejo tal como está y ya me lo encontraré. Lo que no puede pedir es devolución. O sea, lo que tenéis que tener claro es que si luego los ingresos que tenéis son algo más bajos, pero no muchísimo más bajo de lo previsto, entonces no podéis pedir la devolución porque estáis en un tramo correcto. ¿Vale? Si no sabéis cómo os va a ir la cosa, entonces igual mejor bajarse de tramo y entonces ya miras si durante el año pues te vas subiendo de tramo para no tener que pagar tanto o a final de año pues ya pagarás la regularización. ¿Vale? Yo lo que no veo a día de hoy es estar cada 2 meses a ver qué rendimiento he tenido este trimestre, porque entonces me la subo, me la bajo. Yo eso no lo veo a día de hoy, salvo que nos obliguen. Yo veo más bien hacer una planificación, oye, ¿voy a estar por encima o voy a estar por debajo? Y entonces en enero o en diciembre del año anterior tomar una decisión. Que luego la cosa resulta que yo me lo había planteado muy mal y me va a subir de tramo y no quiero pagar los 500 euros al final de año, sino que prefiero pagarlo 30 o 40 euros más al mes, pues a mitad de año me cambio de tramo.
O sea, se puede bajar de la cuota mínima de 960, ahora se puede bajar, ¿no? Se puede bajar, sí. Lo que no está claro, porque ahora yo creo que ni lo permite, porque esto se puede cada 2 meses. Entonces, en enero o febrero lo podemos hacer de cara a marzo y en principio se puede ir por una base de cotización inferior a lo que tenéis ahora, en el caso tuyo de 900 euros. Lo que no está claro, por ejemplo, es de cara a enero, porque es que a día de hoy nosotros entendemos que no puedes cotizar por una base, no puedes pedir una base de cotización inferior a 900 euros. Entonces, esos son los 2 meses que a día de hoy no está claro que se pueda cotizar por menos de 900 euros, porque incluso ni la plataforma seguramente lo permite. De hecho, la web de la Seguridad Social no permite aún solicitar este cambio a partir de enero, ni la han actualizado ellos mismos. Vale, esto se hace telemáticamente, ¿no? O sea, ya tienes el alta hecha y tú haces una notificación de un cambio de base. Cambio ¿no? de base, simplemente cambio de base, lo único es que se hace para la siguiente ventana, digamos. Si se hace en enero, pues tiene efectos a partir de marzo. Si se hace en febrero, a partir de marzo. Si se hace en marzo, a partir de junio. Ahí a partir de mayo. ¿Vale? Y ahora la duda es si ahora podemos hacer. Ahora sí que podemos hacer, por ejemplo, si quieres cotizar por 1.500 euros, sí que lo podemos hacer. El problema es que, por lo menos hasta ayer, no nos permitía cotizar por una base inferior a la mínima actual. No nos permitía cotizar por una base de 700 si es que nos interesa cotizar por 700. Bueno, igual es a partir de enero que lo dejan, ¿no? Bueno, claro, entonces ya veremos si entonces como tema extraordinario de enero nos dejarán hacerlo para enero o de enero nos dejarán hacerlo para marzo. Vale, ese es el punto principal que ahora está en el aire. Vale. Y yo tengo, disculpa, otra cuestión que de lo que has hablado ahora al final de todo sobre la factura electrónica, que has dicho que sería obligatoria a partir de 2024-2025 para empresas con una facturación inferior a 8 millones de euros. Pero el autónomo también está incluido. También, de momento sí. De momento sí. Vale, ya en el País Vasco ya lo han implantado, en otros países ya está, en Italia, en México está implantado y aquí, bueno, tenemos dos años para implantarlo al 100% o 2 años y algo. Vale, claro, entonces se necesita un software de facturación, claro, para poder hacer este tipo de factura, ¿no? Correcto. Yo ahora no correría mucho porque ese software todavía no está implantado, porque no han salido las normas técnicas para hacerlo. Entonces, eso saldrá en los próximos 3-4 meses. Entonces, yo sería en la segunda parte del año 23 empezar a mirarlo, contando que seguramente lo tendréis que implantar algo así como a partir de mediados del 24 y fecha límite primer trimestre del 25 o algo así. O sea, tenéis tiempo suficiente, pero bueno, irlo mirando. ¿Vale? Nosotros incluso en el despacho estamos mirando alguna plataforma de facturación para que casos como el tuyo, pues que se pueda hacer a través de ahí, contando que vosotros seréis los que tengáis que hacer la facturación, no la haremos desde aquí. ¿Vale? Pero ya, y si no, pues hay otros programas que son gratuitos y irán saliendo cosas de estas. O habrá que ver, pues si programas de estos que 10 euros al mes, eso es lo que habrá que ver, lo que sale. Muchas gracias. Vale. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿No? Bueno, pues entonces espero que me haya podido explicar más o menos dentro de algo complicado que es todo esto. Hayan quedado más o menos claros los temas. ¿Vale? Lo principal es esto. Como tenéis, creo que habéis recibido la presentación y si no a través de internet se puede calcular fácil, es ver en qué tramo consideráis que vais a estar para el 2023 y a partir de ahí tomar decisiones y si tenéis alguna duda pues nos llamáis y lo comentamos, contando de que lo podemos hacer con efectos de enero, de marzo o más adelante, que si no se toma la decisión en la próxima semana, pues la podemos tomar en enero y vamos viendo en función de eso. Si vais a tener ingresos muy altos, os aconsejaríamos subir la base de cotización para evitar el pago a final de año, que puede ser en algunos casos. Si tenéis ingresos muy altos y estáis cotizando por la mínima, igual resulta que os va a pagar 1.500 o 2.000 euros. Entonces, en ese caso os aconsejaría pues, ir subiendo la base. Si tenéis ingresos muy bajos, pues ver si podéis ir por la base más baja. Y en el resto de casos, lo normal es que las diferencias no sean muy altas, pero las podemos analizar. ¿Vale?
Bueno, pues si no hay nada más, felices fiestas y a ver qué tal nos va todo el 2023. ¿De acuerdo? Bueno, hasta pronto. Felices fiestas. Gracias.